Dios me los bendiga. Este año tenemos una serie de predicaciones cuyo fin último es que el bien y la misericordia del Señor nos persigan durante todo el tiempo. Ese es el fin último de lo que estamos aprendiendo, de nuestra intencionalidad, de lo que hacemos. Si algo hemos estado aprendiendo es que en lo que hacemos y cómo lo hacemos, nuestro fin último para este tiempo es que su Dios nos visite. En lo que hacemos y en lo que somos como personas. Y hemos trazado varios ejes de acción. El primero, seguir las instrucciones de Dios. El segundo, dejar que sus procesos hagan en nosotros lo que Dios quiere hacer. Y tercero, aprender a vivir de una manera diferente para este tiempo. El mundo que conocíamos antes del 2020 no existe. Las formas de relacionarnos, las formas de subsistencia, las formas de congregarnos no existen. Y estamos pidiendo a Dios misericordia, iluminación, dirección, enfoque a nuestra alma para poder vivir, como dice la Biblia, quieta y reposadamente a pesar de las circunstancias. Esas tres cosas vamos a hacer: seguir instrucciones, dejarnos procesar y aprender una nueva manera de vivir. Eso es lo que nos está ocupando en este año 2021. Y estamos tratando el tema que se encuentra en 2 de Crónicas 29:10. Ahí quedamos. Le invito a que usted tome su Biblia, si la tiene física, virtual, vamos a partir de aquí. ¿Lo tenemos? Amén. La Biblia dice así: ahora pues, está hablando Ezequías, yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Hijos míos, no se engañen ahora, porque Jehová los ha escogido a vosotros, ¿para qué? Estén delante de él. Primero, le sirvan. Segundo, tercero, que sean sus ministros y le quemen incienso. Hay una secuencia de oficios para aquel que quiere acercarse a Dios. Son 4 cosas que ya hemos venido tratando: servirle, ser sus ministros, quemarles incienso y estar delante de él. El fin último es que nos preparemos para una adoración eterna. Eso ya lo hemos visto, ¿cierto? Es esto de congregarnos, de tener comunión, es el ensayo de la eternidad. Y hoy más que nunca somos conscientes de que Cristo vino a abrirnos la puerta a la eternidad. Ya no estamos esperando mayor cosa, sino estar en su presencia. Y mientras estemos aquí, estar delante de Él, servirle, ser sus ministros y adorarle, que es aquí quemarle el incienso. Ese es el todo nuestro. Y ese va a ser el eje que no se mueve de nuestra vida. Si yo soy el zapatero hijo de Dios, ministro delante de Él, adorador, allí en donde estoy. Si yo soy el carnicero, el panadero, si yo soy papá, si yo soy mamá, donde estoy, tengo la identidad de que soy un ministro, que estoy delante de Él, que estoy para servirle y estoy para adorarle. Porque todo lo otro puede cambiar. El hecho de ser mamá, de ser asistencial con nuestros hijos, es transitorio porque ellos crecen, se casan, se van y forman sus núcleos. Pero yo sigo siendo adorador. A veces nos distraemos en lo segundo. Me distraigo de pronto si yo soy el carnicero y creo que lo fundamental es esto. Sí, es muy importante. Pero lo fundamental es que yo soy el carnicero que adora, que conoce del Señor, que está delante de Él constantemente. Es una inversión de valores. Vivimos para Él. Por Él y para Él. Vivimos para Él.
donde estás tienes un propósito. El fin último es adorar a Dios, desde aquí hasta la eternidad. Vimos el domingo pasado que esa adoración hace que las cosas se den rápidamente. La Biblia dice que el esperar genera angustia y desespero. Pero el esperar en Dios hace que ese tiempo se achique, se acorte. ¿Por qué? Porque nosotros cambiamos. No porque el tiempo en sí se comprima, sino que nosotros vivimos con esperanza. Aprendimos que esa adoración que va en incienso hace que las cosas se hagan rápidamente. ¿Dónde lo aprendimos? En ese mismo capítulo, en el verso 36 dice: y se alegró Ezequías con todo el pueblo de que Dios hubiese preparado el pueblo, porque la cosa fue hecha rápidamente. Aquí es cuando nosotros tomamos el frente correcto para hacer las cosas. Una cosa es su trabajo sin adoración, otra cosa es su trabajo con adoración. Una cosa es sus hijos con la adoración, con la administración de un padre, una madre que adoran. Otra cosa es un hijo siendo perseguido con el chuco, con la correa, con el castigo. A veces lo que no hacemos por la fuerza en el hogar, Dios lo hace así con la adoración. ¿Quién es el que prepara el corazón del pueblo aquí? En el verso 36, se alegró Ezequías, todo el pueblo, de que Dios hubiese preparado el pueblo. ¿Quién es el que hubiese preparado el pueblo? Está en la Reina Valera. Aquí hay, no sé cuál es la Biblia que dice que Dios hubiese preparado el corazón del pueblo. El corazón de sus hijos necesita ser cambiado. Necesita crecer más en acercarse y en confiar en Dios. Necesita dejar la vanagloria de esta vida, que es normal. No los vea a sus hijos como los monstruos que quieren acabar con usted, con su integridad. No, son jóvenes seducidos por el mundo. Véase usted en el espejo hace 10, 15, 20 años, 50 años. Son jóvenes seducidos por el mundo. Y nosotros comenzamos a hacer de fuerza dentro de nuestra humanidad, dentro de nuestros propósitos. Pero el que cambia el corazón, así termina el Antiguo Testamento, vendrá y cambiará el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, volverán. El que hace eso es Dios. Es Dios. Pero pastor, ¿cómo hago yo para ver ese mover de Dios en mis hijos y en lo que hago? Porque es que no solamente los hijos cambian, el ambiente cambia. Yo cambio, mi negocio cambia. Yo cambio, mi familia cambia. ¿Cómo hago yo? La herramienta es la adoración. La herramienta es la adoración. Hay un almacén donde yo estaba y no compraba nada porque escuchaba música. ¿Se acuerdan? Íbamos a ver Biblias y cosas allá, pero no compraba nada, pero escuchaba esa música de Marcos Witt y uno decía, eso cambia el ambiente. Cambia el ambiente. Una cosa es usted quejándose por las circunstancias de su hogar, de su familia, de su esposo, y otra cosa es usted en adoración en medio de las mismas circunstancias. Las cosas van a seguir igual, pero nosotros vamos a tener la esperanza viva de que Dios tiene misericordia. Bueno. Más adelante, mire que en el verso 31, Ezequías dice: envió pues Ezequías por todo Israel y Judá y escribió cartas a Efraín para que viniesen a Jerusalén, a la casa de Jehová, a celebrar la Pascua. Aquí, después de activar la adoración, ¿cuál es el primer principio para que el bien nos persiga y nos alcance todos los días de nuestra vida? Activar la adoración. Antes de esto hablamos de que no puede adorar nadie que no sea un sacerdote. Es comenzar a apartarme. Es un proceso de dejar de hacer las cosas a mi manera y comenzar a hacerlas a la manera de Dios. Muchas veces en este proceso vamos a fracasar aún con limpia conciencia, queriendo hacer las cosas al derecho,
nos va a ganar la pereza, nos va a ganar el conflicto, nos va a ganar la circunstancia de la vida, pero tenemos la conciencia de dejar de hacerlo a nuestra manera, porque es necesario que yo mengue para que Él crezca. Y en esa conciencia de querer hacerlo, el Espíritu Santo va a obrar en nosotros la transformación que necesitamos para hacer las cosas a la manera de un sacerdote apartado. Una vez nos apartamos, la adoración comienza a ser el deleite nuestro. Cuando se activa la adoración, de una vez comenzó Ezequías a enviar cartas. ¿Qué quiere decir esto? Yo cambio, lo que hay en mí tiende a cambiar mi ambiente. Las cosas nunca cambian de afuera hacia adentro. Cristo, ¿dónde llega a morar? A mi corazón. Muchos creímos en Cristo y no entendíamos el sacrificio de Cristo en la cruz, no entendíamos que era la congregación, no entendíamos el rol nuestro. Muchos no mirábamos la salvación como obra final de nuestra existencia en la tierra, y con el tiempo lo fuimos aprendiendo. Pero lo importante era que teníamos a Cristo en el corazón. O sea, el cambio comienza ¿dónde? Adentro. Y después Él comenzó a enviar cartas. Estoy en el verso 1 del capítulo 30 de Segunda de Crónicas. Él comenzó a enviar cartas. Esto es normal en la vida de un adorador, que cuando usted cambia, lo inmediato que está a su alrededor va a cambiar. Si usted es profesor, si usted es carnicero, si usted, ellos van a cambiar, sus clientes van a cambiar, sus hijos van a tender a cambiar. Los hijos con nosotros se forman una cáscara. Con nosotros no son realmente lo que son. ¿Por qué? Porque si uno le dice, hijo, es hacia allá, él le hace, es hacia allá, papá. Pero cuando llega el momento de la prueba, que están delante de sus amigos, delante de las dificultades, ellos echan mano de lo que tienen escrito en el corazón. No sé si me hago entender usted que es mamá, que usted le dice y le dice y le insiste, y ellos, pero cuando están delante de la circunstancia, hay un límite que ellos no van a cruzar. ¿Por qué? Y no porque usted esté allá con una lupa viéndolo, si lo hace te castigo, porque ya usted no puede castigar a un niño de 17, 18, 20 años, no lo va a poder hacer, no lo podemos hacer. Pero ¿sabe por qué reaccionan como hijos de Dios cuando están en el momento de dificultad? Porque hay algo que ustedes se ha sembrado, que comenzó a enviar hacia allá. No sé si me hago entender lo que digo enviar. A veces es mejor no perseguirlos, a veces es mejor orar. A veces, más allá de las estrategias que podemos tener en la familia, en el negocio, en la empresa, en el trabajo, con mi jefe, con mi patrón, es meterme en el secreto de Dios y las cosas comienzan a enviar. ¿Se acuerdan ustedes un texto en el Nuevo Testamento que dice que cuando ores, entra en el secreto y lo que hagas en el secreto, Dios lo recompensará en público? ¿Dónde sucede el proceso de intimidad? En el secreto, adentro, porque es que nosotros somos el altar de Dios. Cristo se enseñoreó de este altar, que queda junto al mar de Gadara. ¿Se acuerdan qué pasó con Cristo en la playa de Gadara? El endemoniado. ¿Se acuerdan ustedes que cuando Cristo iba en la mitad del mar de Gadara a pasar de un lugar a otro, qué pasó? Se levantó una gran tempestad para que Cristo no cumpliese el propósito de llegar a tierra, porque en la tierra estaba ¿quién? El endemoniado gadareno. ¿Se acuerdan ustedes? Cuando Cristo le dice, ¿cuántos son? ¿Quién eres? Le dice al demonio, ¿se acuerdan? Sí, somos, porque son muchos. Era una región que estaba cubierta de tinieblas. Y estaba cubierta de tinieblas desde este entonces porque se habían olvidado de Dios. Cuando no hay luz, las tinieblas cunden. Se habían olvidado de Dios por centenares de años
Y las tinieblas fueron tomando ventaja, por así decirlo. Usted no puede dejar que esto suceda. Usted tiene que constantemente estar menguando usted y llenándose de Dios. Constantemente tiene que llevar a sus hijos a la oración. Constantemente tiene que estar orando por su corazón. Completamente arrepentidos todo el tiempo. No perfectos, pero sí arrepentidos. Para que no nos endurezcamos. Porque cuando fracasamos en nuestros propósitos espirituales, nos apartamos. Porque nos vemos como cristianos desobedientes. El propósito de Dios no es ese. El propósito es que aún desobedientes, pero arrepentidos, como el barro en sus manos. Zabulón se endureció al punto tal que lo normal de un judío, de un hebreo, era que deseara celebrar la Pascua. Y ellos se reían. Cuando nos endurecemos a este punto, nos reímos del orden de Dios, de decir, no es que una familia está formada por hombre y mujer, y punto. Hay gente que dice, oiga, pero usted sigue enchafada a la antigua, eso ya no se usa. O cuando usted le dice a los hijos, ¿sabe qué? Mire, algo elemental, papá, hijo, ¿qué parte no entiende? O sea, algo elemental que el hijo honra al padre. Es muy elemental de entender, pero llega el tiempo en que se tuerce y es objeto de burla, porque se endurecieron. Pese a que hay circunstancias de la vida que están endurecidas y que usted dice, Señor, ayúdeme en estas circunstancias, Señor, ayúdeme con mis hijos, ayúdeme conmigo mismo. Hay momentos en que vamos a dar con paredes endurecidas, sin embargo, Dios está obrando. Cuando Cristo llegó a la región de Zabulón, en un solo instante, la legión de demonios que había allí se fue al despeñadero. Porque Dios se toma sus tiempos y sus procesos. Voy un poquito más allá. Con todo esto, algunos hombres, voy en el 11, de Aser y de Manasés y de Zabulón se humillaron y vinieron a Jerusalén. Mira, hermanos, no hay obra del Señor que no tenga su paga. ¿Cuál es la capa externa de esta circunstancia? De que cuando les llegó la noticia, se burlaban del orden de Dios, del derecho de Dios, de la piedad que ellos querían hacer al cumplir la Pascua. Esa es la parte externa. La parte interna, ¿qué es? Que Dios siempre tenía un remanente. Dice, a pesar de todas esas cosas que se ven externamente, Dios tiene algo. Dios tiene un remanente, en Dios hay esperanza. Nosotros nos decepcionamos a veces hasta fácilmente cuando pasamos los procesos y no vemos salida, no vemos remedio para nuestra causa, para lo nuestro. Cuando usted, que la mayoría de aquí ya tenemos hijos más allá de 16, 17, 18 años, en ese área, 17, 14, 16 años, uno dice que he creado un monstruo. Y a veces nosotros decimos, pero ¿qué está pasando? Si yo trataba de ser, por ejemplo, mi hermano, esa es la parte externa. Esa es la parte externa. La parte interna es que Dios tiene un plan. En las circunstancias de la vida hay un remanente, siempre va a haber una esperanza. Dios siempre tiene un plan. La parte externa pasó, al ser sacudidos los tiempos, algunos de ellos se humillaron y hicieron las cosas al derecho de Dios. El plan de Dios prevalece. El plan de Dios prevalece, hermano. No hay quien lo detenga. La Biblia dice, no hay agüero ni maldición contra mi pueblo. Todo el que contra ti conspirare delante de ti caerá. Y lo digo Jeremías, o sea, tarde que temprano el plan de Dios va a prevalecer. Voy al 5. Ya voy a terminar. Entonces sacrificaron la Pascua a los 14 días del mes segundo
Y los sacerdotes y los levitas estaban llenos de vergüenza. Aquí había un grupo de levitas que no se habían santificado. Al no haberse santificado, no podían adorar, que adoración trae abundancia. Al no estar adorando, su corazón no había cambiado. Como su corazón no había cambiado, los conflictos en casa no podían cambiar. Los conflictos económicos no podían cambiar. El ámbito donde ellos vivían no podían cambiar. ¿Por qué? ¿Dónde comenzó a quedarse postrados en el desierto? Que ellos decidieron no santificarse. Teniendo el llamado, conociendo la verdad, decidieron no santificarse. Y llega el momento en que los postreros son primeros. Y entonces dice aquí que se llenaron de vergüenza. Voy un poquito más allá. En el capítulo 31, verso 4 dice: mandó también el pueblo que habitaba en Jerusalén que diesen la porción correspondiente a los sacerdotes y levitas para que se dedicasen a la ley. Aquí habla de las ofrendas. Ezequías dice: mire, comiencen a ofrendar. Hay un principio en el Nuevo Testamento, como lo dice Pablo. Pablo dice: cada uno dé como propuso en el corazón, no lo dé por tristeza ni por necesidad, a la hora alegre. Ese es el principio del Nuevo Testamento. Él llega y le dice: hay unos hombres que están allá en el tabernáculo orando constantemente, den la parte para esos sacerdotes y esos levitas. El pueblo, cuando le llega este mandato, ya el corazón estaba preparado de parte de Dios. ¿Quién es el que prepara el corazón? Dios, preparado de parte de Dios. Ya el ámbito donde ellos estaban había comenzado a prosperar, a cambiar. ¿Me lleva la intención del texto? Y ya cuando le dicen ofrende para el templo, ya no era gravoso. Porque acuérdense que cuando comenzamos esta enseñanza, el pueblo estaba bajo una peste, en ruina y en asedio. ¿Quién puede ofrendar bajo una peste, en ruina y en asedio? Nadie. Pero ¿dónde comenzó la bendición? ¿En la ofrenda o en el corazón? En el corazón, y la ofrenda es una extensión. ¿Me hago entender? Porque cambió, tomaron la decisión. Dios les preparó el corazón a su alrededor, sus cultivos, lo que hacían, sus ganados comenzó a cambiar, comenzó a prosperar, porque acuérdense ustedes lo que dice Josué 1:8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Guardes y hagas todo conforme en él está escrito. Entonces y todo te saldrá bien, prosperar tu camino. Entonces, ¿dónde comienza la prosperidad? En el corazón. ¿Sabe usted que los caminos que se le van a abrir a sus hijos, hasta por generaciones, también tienen que ver con su corazón? Cuando su corazón es torcido, cuando el corazón es mal administrador, cuando su corazón, por ejemplo, toma lo santo y lo mete a lo profano, ¿a qué me refiero? Si que usted toma su salario, su quincena, y va y se la toma, va y hace lo indebido, el dinero pasa, pero las consecuencias de esa acción quedan por mis hijos, a menos de que ellos lo lleven a la cruz de Cristo. ¿Me hago entender? Porque el hijo del borracho tiende a ser borracho, porque es el ejemplo, es la instrucción que recibe. Ellos, cuando les llega el mandato de la ofrenda, en su corazón estaba tan transformado, estaban tan santificados, tan identificados como pueblo de Dios, que usted sigue leyendo, ya no va a quedar más tiempo, pero usted sigue leyendo, por ejemplo, en el séptimo dice, en el verso 7 dice: en el mes tercero comenzaron a formar aquellos montones.
terminaron en el mes séptimo, cuando Ezequías y los príncipes vinieron y vieron los montones, bendijeron a Jehová y a su pueblo Israel, y preguntó Ezequías y a los sacerdotes y a los levitas acerca de estos montones. El sumo sacerdote Azarías, de la casa de Sadoc, le contestó: desde que comenzaron a traer las ofrendas a la casa de Jehová, hemos comido y nos hemos saciado y nos ha sobrado mucho, porque Jehová ha bendecido su pueblo. Ayúdeme nuevamente, porque Jehová ha bendecido su pueblo. Y ha quedado esta abundancia de provisión. Mire, hermanos, ya voy a terminar, no me voy a sentar para seguir predicando. Cuando dice que era el rey acostumbrado a la abundancia, vio los montones de las ofrendas de la casa de Dios. Para impresionar al rey tenían que ser montones. Tanto que él dice: ¿y qué pasó aquí? Porque estaban en un pueblo en ruinas, en miseria, estaba la peste que se comió 30% del pueblo de Israel. En ruinas, y wow, ¿qué pasó aquí? O sea, el rey hizo hincapié: aquí está pasando algo. El sacerdote dice: y Dios, bueno, los montones, que eso es circunstancial. La cantidad es circunstancial, porque Dios es el dueño del oro, de la plata y de todo el mundo, y todo lo que en él existe. Ese es el principio, es que la abundancia es de Dios. ¿Listo? Pero el sacerdote dice: ¿sabe qué es lo que pasa, rey? Que Dios ha prosperado al pueblo. Pero ese prosperar al pueblo, ¿sabe con qué lo echó? Se apartaron, se santificaron, adoraron y comenzaron a cambiar desde adentro hacia afuera. No sé si le alcanzo a trasladar que esa bendición no era el objetivo, sino que era la consecuencia de. ¿Cuál era el objetivo? Que su corazón se acercara más a Dios. Y cuando el corazón se acerca más a Dios, absolutamente todo alrededor comienza a cambiar. Incline su rostro por un momento. La Biblia dice: porque Dios nos ha escogido a nosotros para que estemos delante de Él, para que le sirvamos, seamos sus ministros y le quememos incienso. Y el resto de cosas van a ser añadidas. Ahí, en el sonido apacible de tu corazón, di como dijo Ezequías: yo he determinado acercarme a Dios. Determina en tu corazón, hijo de Dios, tú que estás aquí, tú que estás en la distancia, determina en tu corazón. Yo muy joven le dije: Señor, tú siempre serás primero. En todo lo que haga tú vas a ser el primero. Y cada día en la mañana digo: Señor, tú vas a ser mi motivo, mi razón. Allí donde se consiguen fuerzas en decirle: Señor, sé Dios, sé Señor de mi vida. Yo te dejo gobernar. Jesucristo, enseñoréate cada día más. Ayúdame a menguar para que tú crezcas. Aparta mi corazón, santifica mi corazón, enséñame no solamente a adorar, sino a hacer adoración en lo que hago, cómo lo hago, en mi oficio, en mi casa, en mi ocupación en la que yo trabajo. Ayúdame a hacer adoración. Y también cambia mi corazón. Yo sé que si mi corazón cambia, el de mis hijos cambia, el de mis vecinos cambia, el de la iglesia cambia. Ayúdame, Señor, ayúdame, Señor. Yo entiendo que tengo que cambiar yo, que tengo que consagrarme yo, que tengo que hacer en mi altar. Y que de mi altar salga una luz, que es la luz del Evangelio en diferentes direcciones.
y vendrá la provisión, y vendrá la salud, y vendrá la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Señor, muchísimas gracias. Gracias por estos momentos de adoración. Gracias, Señor, por esta casa de oración. Gracias por los que se congregan en este lugar. Gracias, Señor. Padre, te colocamos delante tuyo esta semana que hoy comienza. Te pedimos por nuestros hijos. Muéstrale misericordia. Muéstrale misericordia a cada uno de nuestros hermanos, Señor. Muéstrale misericordia a los estudiantes, a aquellos que son docentes, a los empleados, Señor, a los clientes, a aquellos que son empresarios. Muéstrale misericordia, Señor, a nuestros allegados. En el nombre de Cristo, presérvanos siempre dentro de tu rebaño. El Señor Dios Todopoderoso te bendiga y te guarde. Que haga resplandecer su rostro sobre ti, iglesia. Que tenga siempre de ti misericordia y te llene siempre de paz en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios me le bendiga, mi amado hermano. Nos vemos el viernes y el miércoles y el viernes en la oración en línea, en el aprisco y en el redil a las 7 de la noche, y nos vemos el otro domingo a las 3 de la tarde en este lugar. Dios me le bendiga. Si usted voluntariamente quiere ofrendar aquí en esta casa oración, lo puede hacer allá en ese baulito. Dios ama al dador alegre. La Biblia dice: cada uno de conforme haya prosperado. Dios me le bendiga. Bendición. ¿Lo tenemos? Amén. La Biblia dice así: ahora pues, está hablando Ezequiel, yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Hijos míos, no se engañen ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros, ¿para qué? Estén delante de él. Primero, le sirvan. Segundo, tercero, que sean sus ministros y le quemen incienso. Hay una secuencia de oficios para aquel que quiere acercarse a Dios. Son 4 cosas que ya hemos venido tratando: servirle, ser sus ministros, quemarles incienso y estar delante de él. El fin último es que nos preparemos para una adoración eterna. Eso ya lo hemos visto, ¿cierto? Es esto de congregarnos, de tener comunión, es el ensayo de la eternidad. Y hoy más que nunca somos conscientes de que Cristo vino a abrirnos la puerta a la eternidad. Ya no estamos esperando mayor cosa, sino estar en su presencia. Y mientras estemos aquí, estar delante de Él, servirle, ser sus ministros y adorarle, que es aquí quemarle incienso. Ese es el todo nuestro. Y ese va a ser el eje que no se mueve en nuestra vida. Si yo soy el zapatero hijo de Dios, ministro delante de Él, adorador, allí en donde estoy. Si yo soy el carnicero, el panadero, si yo soy papá, si yo soy mamá, donde estoy, tengo la identidad de que soy un ministro, que estoy delante de Él, que estoy para servirle y estoy para adorarle. Porque todo lo otro puede cambiar. El hecho de ser mamá, de ser asistencial con nuestros hijos, es transitorio porque ellos crecen, se casan, se van y forman sus núcleos. Pero yo sigo siendo adorador. A veces nos distraemos en lo segundo. Me distraigo de pronto si yo soy el carnicero y creo que lo fundamental es esto. Sí, es muy importante, pero lo fundamental es que yo soy el carnicero que adora, que conoce del Señor, que está delante de Él constantemente. Es una inversión de valores. Vivimos para Él, por Él y para Él. Vivimos para Él. Donde estás tienes un propósito. El fin último es adorar a Dios, desde aquí hasta la eternidad.
Vimos el domingo pasado que esa adoración hace que las cosas se den rápidamente. La Biblia dice que el esperar genera angustia y desespero. Pero el esperar en Dios hace que ese tiempo se achique, se acorte. ¿Por qué? Porque nosotros cambiamos. No porque el tiempo en sí se comprima, sino que nosotros vivimos con esperanza. Aprendimos que esa adoración que va en incienso hace que las cosas se hagan rápidamente. ¿Dónde lo aprendimos? En ese mismo capítulo, en el verso 36 dice: y se alegró Ezequías con todo el pueblo de que Dios hubiese preparado el pueblo, porque la cosa fue hecha rápidamente. Aquí es cuando nosotros tomamos el frente correcto para hacer las cosas. Una cosa es su trabajo sin adoración, otra cosa es su trabajo con adoración. Una cosa es sus hijos con la adoración, con la administración de un padre, una madre que adoran. Otra cosa es un hijo siendo perseguido con el chuco, con la correa, con el castigo. A veces lo que no hacemos por la fuerza en el hogar, Dios lo hace así con la adoración. ¿Quién es el que prepara el corazón del pueblo aquí? En el verso 36, se alegró Ezequías, todo el pueblo, de que Dios hubiese preparado el pueblo. ¿Quién es el que hubiese preparado el pueblo? Está en la Reina Valera. Aquí hay, no sé cuál es la Biblia que dice que Dios hubiese preparado el corazón del pueblo. El corazón de sus hijos necesita ser cambiado. Necesita crecer más en acercarse y en confiar en Dios. Necesita dejar la vanagloria de esta vida, que es normal. No los vea a sus hijos como los monstruos que quieren acabar con usted, con su integridad. No, son jóvenes seducidos por el mundo. Véase usted en el espejo hace 10, 15, 20 años, 50 años. Son jóvenes seducidos por el mundo. Y nosotros comenzamos a hacer de fuerza dentro de nuestra humanidad, dentro de nuestros propósitos. Pero el que cambia el corazón, así termina el Antiguo Testamento, vendrá y cambiará el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, los volverán. El que hace eso es Dios. Es Dios. Pero pastor, ¿cómo hago yo para ver ese mover de Dios en mis hijos y en lo que hago? Porque es que no solamente los hijos cambian, el ambiente cambia. Yo cambio, mi negocio cambia. Yo cambio, mi familia cambia. ¿Cómo hago yo? La herramienta es la adoración. La herramienta es la adoración. Hay un almacén donde yo estaba y no compraba nada porque escuchaba música. ¿Se acuerdan? Íbamos a ver Biblias y cosas allá, pero no compraba nada, pero yo escuchaba esa música de Marcos Witt y uno decía, eso cambia el ambiente. Cambia el ambiente. Una cosa es usted quejándose por las circunstancias de su hogar, de su familia, de su esposo, y otra cosa es usted en adoración en medio de las mismas circunstancias. Las cosas van a seguir igual, pero nosotros vamos a tener la esperanza viva de que Dios tiene misericordia. Bueno. Más adelante, mire que en el verso 31, Ezequías dice: envió pues Ezequías por todo Israel y Judá y escribió cartas a Efraín para que viniesen a Jerusalén, a la casa de Jehová, a celebrar la Pascua. Aquí, después de activar la adoración, ¿cuál es el primer principio para que el bien nos persiga y nos alcance todos los días de nuestra vida? Activar la adoración. Antes de esto hablamos de que no puede adorar nadie que no sea un sacerdote. Es comenzar a apartarme. Es un proceso de dejar de hacer las cosas a mi manera y comenzar a hacerlas a la manera de Dios. Muchas veces en este proceso vamos a fracasar aún con limpia conciencia. Queriendo hacer las cosas al derecho, nos va a ganar la pereza, nos va a ganar el conflicto, nos va a ganar las circunstancias de la vida. Pero tenemos la conciencia
de dejar de hacerlo a nuestra manera, porque es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Y en esa conciencia de querer hacerlo, el Espíritu Santo va a obrar en nosotros la transformación que necesitamos para hacer las cosas a la manera de un sacerdote apartado. Una vez nos apartamos, la adoración comienza a ser el deleite nuestro. Cuando se activa la adoración, de una vez comenzó Ezequías a enviar cartas. ¿Qué quiere decir esto? Yo cambio, lo que hay en mí tiende a cambiar mi ambiente. Las cosas nunca cambian de afuera hacia adentro. Cristo, ¿dónde llega a morar? A mi corazón. Muchos creímos en Cristo y no entendíamos el sacrificio de Cristo en la cruz, no entendíamos que era la congregación, no entendíamos el rol nuestro. Muchos no mirábamos la salvación como obra final de nuestra existencia en la tierra, y con el tiempo lo fuimos aprendiendo. Pero lo importante era que teníamos a Cristo en el corazón. O sea, el cambio comienza ¿dónde? Adentro. Y después Él comenzó a enviar cartas. Esto en el verso 1 del capítulo 30 de Segunda de Crónicas. Él comenzó a enviar cartas. Esto es normal en la vida de un adorador, que cuando usted cambia, lo inmediato que está a su alrededor va a cambiar. Si usted es profesor, si usted es carnicero, si usted, ellos van a cambiar, sus clientes van a cambiar, sus hijos van a tender a cambiar. Los hijos con nosotros se forman una cáscara. Con nosotros no son realmente lo que son. ¿Por qué? Porque si uno le dice, hijo, es hacia allá, él le hace, es hacia allá, papá. Pero cuando llega el momento de la prueba, que están delante de sus amigos, delante de las dificultades, ellos echan mano de lo que tienen escrito en el corazón. No sé si me hago entender usted que es mamá, que usted le dice y le dice y le insiste, y ellos, pero cuando están delante de la circunstancia, hay un límite que ellos no van a cruzar. ¿Por qué? Y no porque usted esté allá con una lupa viéndolo, si lo hace te castigo, porque ya usted no puede castigar a un niño de 17, 18, 20 años, no lo va a poder hacer, no lo podemos hacer. Pero ¿sabe por qué reaccionan como hijos de Dios cuando están en el momento de dificultad? Porque hay algo que ustedes se ha sembrado, que comenzó a enviar hacia allá. No sé si me hago entender lo que digo enviar. A veces es mejor no perseguirlos, a veces es mejor orar. A veces, más allá de las estrategias que podemos tener en la familia, en el negocio, en la empresa, en el trabajo, con mi jefe, con mi patrón, es meterme en el secreto de Dios y las cosas comienzan a enviar. ¿Se acuerdan ustedes un texto en el Nuevo Testamento que dice que cuando ores, entra en el secreto y lo que hagas en el secreto, Dios lo recompensará en público? ¿Dónde sucede el proceso de intimidad? En el secreto, adentro, porque es que nosotros somos el altar de Dios. Cristo se enseñoreó de este altar, que queda junto al mar de Gadara. ¿Se acuerdan qué pasó con Cristo en la playa de Gadara? El endemoniado. ¿Se acuerdan ustedes que cuando Cristo iba en la mitad del mar de Gadara a pasar de un lugar a otro, qué pasó? Se levantó una gran tempestad para que Cristo no cumpliese el propósito de llegar a tierra, porque en la tierra estaba ¿quién? El endemoniado gadareno. ¿Se acuerdan ustedes? Cuando Cristo le dice, ¿cuántos son? ¿Quién eres? Le dice al demonio, ¿se acuerdan? Sí, somos legiones. Porque son muchos. Era una región que estaba cubierta de tinieblas. Y estaba cubierta de tinieblas desde este entonces porque se habían olvidado de Dios. Cuando no hay luz, las tinieblas cunden. Se habían olvidado de Dios por centenares de años y las tinieblas fueron tomando ventaja, por así decirlo.
Usted no puede dejar que esto suceda. Usted tiene que constantemente estar menguando usted y llenándose de Dios. Constantemente tiene que llevar a sus hijos a la oración. Constantemente tiene que estar orando por su corazón. Completamente arrepentidos todo el tiempo. No perfectos, pero sí arrepentidos. Para que no nos endurezcamos. Porque cuando fracasamos en nuestros propósitos espirituales, nos apartamos. Porque nos vemos como cristianos desobedientes. El propósito de Dios no es ese. El propósito es que aún desobedientes, pero arrepentidos, como el barro en sus manos. Zabulón se endureció al punto tal que lo normal de un judío, de un hebreo, era que deseara celebrar la Pascua, y ellos se reían. Cuando nos endurecemos a este punto, nos reímos del orden de Dios, de decir, no es que una familia está formada por hombre y mujer, y punto. Hay gente que dice, oiga, pero usted sigue enchapada a la antigua, eso ya no se usa. O cuando usted le dice a los hijos, ¿sabe qué? Mire, algo elemental, papá, hijo, ¿qué parte no entiende? O sea, algo elemental que el hijo honra al padre. Es muy, muy elemental de entender, pero llega el tiempo en que se tuerce y es objeto de burla, porque se endurecieron. Pese a que hay circunstancias de la vida que están endurecidas y que usted dice, Señor, ayúdeme en esta circunstancia, Señor, ayude con mis hijos, ayúdeme conmigo mismo. Hay momentos en que vamos a dar con paredes endurecidas. Sin embargo, Dios está obrando. Cuando Cristo llegó a la región de Zabulón, en un solo instante, la legión de demonios que había allí se fue al despeñadero. Porque Dios se toma sus tiempos y sus procesos. Voy un poquito más allá. Con todo esto, algunos hombres, voy en el 11, de Aser y de Manasés y de Zabulón se humillaron y vinieron a Jerusalén. Mira, hermanos, no hay obra del Señor que no tenga su paga. ¿Cuál es la capa externa de esta circunstancia? De que cuando les llegó la noticia, se burlaban del orden de Dios, del derecho de Dios, de la piedad que ellos querían hacer al cumplir la Pascua. Esa es la parte externa. La parte interna, ¿qué es? Que Dios siempre tenía un remanente. Dice, a pesar de todas esas cosas que se ven externamente, Dios tiene algo. Dios tiene un remanente, en Dios hay esperanza. Nosotros nos decepcionamos a veces hasta fácilmente cuando pasamos los procesos y no vemos salida, no vemos remedio para nuestra causa, para nuestra. Cuando usted, que la mayoría de aquí ya tenemos hijos más allá de 16, 17, 18 años, en ese área, 17, 14, 16 años, uno dice que he creado un monstruo. Y a veces nosotros decimos, pero ¿qué está pasando? Si yo trataba de hacer, por ejemplo, mi hermano, esa es la parte externa. Esa es la parte externa. La parte interna es que Dios tiene un plan. En las circunstancias de la vida hay un remanente, siempre va a haber una esperanza. Dios siempre tiene un plan. La parte externa pasó. Al ser sacudidos los tiempos, algunos de ellos se humillaron. Hicieron las cosas al derecho de Dios. El plan de Dios prevalece. El plan de Dios prevalece, hermano. No hay quien lo detenga. La Biblia dice, no hay agüero ni maldición contra mi pueblo. Todo el que contra ti conspirare delante de ti caerá. Y los libros de Jeremías, o sea, tarde que temprano el plan de Dios va a prevalecer. Voy al 5. Ya voy a terminar. Entonces sacrificaron la Pascua a los 14 días del mes segundo, y los sacerdotes y los levitas estaban llenos de vergüenza.
Aquí había un grupo de levitas que no se habían santificado. Al no haberse santificado, no podían adorar, que adoración trae abundancia. Al no estar adorando, su corazón no había cambiado. Como su corazón no había cambiado, los conflictos en casa no podían cambiar. Los conflictos económicos no podían cambiar. El ámbito donde ellos vivían no podían cambiar. ¿Por qué? ¿Dónde comenzó a quedarse postrados en el desierto? Que ellos decidieron no santificarse. Teniendo el llamado, conociendo la verdad, decidieron no santificarse. Y llega el momento en que los postreros son primeros. Y entonces dice aquí que se llenaron de vergüenza. Voy un poquito más allá. En el capítulo 31, verso 4 dice: mandó también el pueblo que habitaba en Jerusalén que diesen la porción correspondiente a los sacerdotes y levitas para que se dedicasen a la ley. Aquí habla de las ofrendas. Ezequías dice: mire, comiencen a ofrendar. Hay un principio en el Nuevo Testamento, como lo dice Pablo. Pablo dice: cada uno dé como propuso en el corazón, no lo dé por tristeza ni por necesidad. A la hora alegre. Ese es el principio del Nuevo Testamento. Él llega y le dice: hay unos hombres que están allá en el tabernáculo orando constantemente, den la parte para esos sacerdotes y esos levitas. El pueblo, cuando le llega este mandato, ya el corazón estaba preparado de parte de Dios. ¿Quién es el que prepara el corazón? Dios, preparado de parte de Dios. Ya el ámbito donde ellos estaban había comenzado a prosperar, a cambiar. ¿Me llevan la intención del texto? Y ya cuando le dicen ofrende para el templo, ya no era gravoso. Porque acuérdense que cuando comenzamos esta enseñanza, el pueblo estaba bajo una peste, en ruina y en asedio. ¿Quién puede ofrendar bajo una peste, en ruina y en asedio? Nadie. Pero ¿dónde comenzó la bendición? ¿En la ofrenda o en el corazón? En el corazón, y la ofrenda es una extensión. ¿Me hago entender? Porque cambió, tomaron la decisión. Dios les preparó el corazón a su alrededor, sus cultivos, lo que hacían, sus ganados comenzó a cambiar, comenzó a prosperar, porque acuérdense ustedes lo que dice Josué 1:8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Guardes y hagas todo conforme en él está escrito. Entonces y todo te saldrá bien, prosperar tu camino. Entonces, ¿dónde comienza la prosperidad? En el corazón. ¿Sabe usted que los caminos que se le van a abrir a sus hijos hasta por generaciones también tienen que ver con su corazón? Cuando su corazón es torcido, cuando su corazón es mal administrador, cuando su corazón, por ejemplo, toma lo santo y lo mete a lo profano, ¿a qué me refiero? Si que usted toma su salario, su quincena, y va y se la toma, va y hace lo indebido, el dinero pasa, pero las consecuencias de esa acción quedan por mis hijos, a menos de que ellos lo lleven a la cruz de Cristo. ¿Me hago entender? Porque el hijo del borracho tiende a ser borracho, porque es el ejemplo, es la instrucción que recibe. Ellos, cuando les llega el mandato de la ofrenda, en su corazón estaba tan transformado, estaban tan santificados, tan identificados como pueblo de Dios, que usted sigue leyendo, ya no va a quedar más tiempo, pero usted sigue leyendo, por ejemplo, en el séptimo dice, en el verso 7 dice: en el mes tercero comenzaron a formar aquellos montones. Terminaron en el mes séptimo.
Cuando Ezequías y los príncipes vinieron y vieron los montones, bendijeron a Jehová y a su pueblo Israel. Y preguntó Ezequías a los sacerdotes y a los levitas acerca de estos montones. El sumo sacerdote Azarías, de la casa de Sadoc, le contestó: desde que comenzaron a traer las ofrendas a la casa de Jehová, hemos comido y nos hemos saciado y nos ha sobrado mucho, porque Jehová ha bendecido su pueblo. Ayúdeme nuevamente, porque Jehová ha bendecido su pueblo. Y ha quedado esta abundancia de provisión. Mire, hermanos, ya voy a terminar, no me voy a sentar para seguir predicando. Cuando dice que era el rey acostumbrado a la abundancia, vio los montones de las ofrendas de la casa de Dios. Para impresionar al rey tenían que ser montones. Tanto que él dice: ¿y qué pasó aquí? Porque estaban en un pueblo en ruinas, en miseria, estaba la peste que se comió 30% del pueblo de Israel. En ruinas, y wow, ¿qué pasó aquí? O sea, el rey hizo hincapié: aquí está pasando algo. El sacerdote dice: y Dios, bueno, los montones, que eso es circunstancial. La cantidad es circunstancial, porque Dios es el dueño del oro, de la plata y de todo el mundo, y todo lo que en él existe. Ese es, el principio es que la abundancia es de Dios. ¿Listo? Pero el sacerdote dice: ¿sabe qué es lo que pasa, rey? Que Dios ha prosperado al pueblo. Pero ese prosperar al pueblo, ¿sabe con qué lo echó? Se apartaron, se santificaron, adoraron y comenzaron a cambiar desde adentro hacia afuera. No sé si le alcanzo a trasladar que esa bendición no era el objetivo, sino que era la consecuencia de. ¿Cuál era el objetivo? Que su corazón se acercara más a Dios. Y cuando el corazón se acerca más a Dios, absolutamente todo alrededor comienza a cambiar. Incline su rostro por un momento. La Biblia dice: porque Dios nos ha escogido a nosotros para que estemos delante de Él, para que le sirvamos, seamos sus ministros y le quememos incienso. Y el resto de cosas van a ser añadidas. Ahí, en el sonido apacible de tu corazón, di como dijo Ezequías: yo he determinado acercarme a Dios. Determina en tu corazón, hijo de Dios, tú que estás aquí, tú que estás a la distancia, determina en tu corazón. Yo muy joven le dije: Señor, tú siempre serás primero. En todo lo que haga tú vas a ser el primero. Y cada día en la mañana digo: Señor, tú vas a ser mi motivo, mi razón. Allí donde se consiguen fuerzas en decirle: Señor, sé Dios, sé Señor de mi vida. Yo te dejo gobernar. Jesucristo, enseñoréate cada día más. Ayúdame a menguar para que tú crezcas. Aparta mi corazón, santifica mi corazón, enséñame no solamente a adorar, sino a hacer adoración en lo que hago, cómo lo hago, en mi oficio, en mi casa, en mi ocupación en la que yo trabajo. Ayúdame a hacer adoración. Y también cambia mi corazón. Yo sé que si mi corazón cambia, el de mis hijos cambia, el de mis vecinos cambia, el de la iglesia cambia. Ayúdame, Señor, ayúdame, Señor. Yo entiendo que tengo que cambiar yo, que tengo que consagrarme yo, que tengo que hacer en mi altar. Y que de mi altar saldrá una luz, que es la luz del Evangelio en diferentes direcciones.
y vendrá la provisión, y vendrá la salud, y vendrá la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Señor, muchísimas gracias. Gracias por estos momentos de adoración. Gracias, Señor, por esta casa de oración. Gracias por los que se congregan en este lugar. Gracias, Señor. Padre, te colocamos delante tuyo esta semana que hoy comienza. Te pedimos por nuestros hijos. Muéstrale misericordia. Muéstrale misericordia a cada uno de nuestros hermanos, Señor. Muéstrale misericordia a los estudiantes, a aquellos que son docentes, a los empleados, Señor, a los clientes, a aquellos que son empresarios. Muéstrale misericordia, Señor, a nuestros allegados. En el nombre de Cristo, presérvanos siempre dentro de tu rebaño. El Señor Dios Todopoderoso te bendiga y te guarde. Que haga resplandecer su rostro sobre ti, iglesia. Que tenga siempre de ti misericordia y te llene siempre de paz en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios me le bendiga, mi amado hermano. Nos vemos el viernes y el miércoles y el viernes en la oración en línea, en el aprisco y en el Efraín a las 7 de la noche, y nos vemos el otro domingo a las 3 de la tarde en este lugar. Dios me le bendiga. Si usted voluntariamente quiere ofrendar aquí en esta casa oración, lo puede hacer allá en ese baulito. Dios ama al dador alegre. La Biblia dice: cada uno de conforme haya prosperado. Dios me le bendiga. Bendición.